¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos listos para hacer otra edición de Dicen que Dicen y en el programa de hoy vamos a tener la presencia de Gerardo Tato Ian. El periodista y escritor está presentando Los Horribles, su nuevo libro donde desfilan operadores, espías y otras miserias de la política y el periodismo. Con Gerardo Tato Ian vamos a hacer esta edición y después estos auspicios. Auspician este programa. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Confía en el grupo asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sports 78, Rosarino por deporte. Un banco diferente. Banco Hipotecario. En MSR, convertimos sueños en dueños. Ingresá a www.msrconstructora.com.ar. Medife está conmigo. Banco Coinac, Sociedad Anónima, el banco de la región y la gente. IAEM, Instituto de Ayuda Económica Mutual. La presencia de Tato Ian entonces en nuestro programa. Gerardo, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, es un gusto como siempre hablar con vos. Bueno, ¿Cómo va todo? Igualmente, bien, Tato. Bueno, en tu primer libro, CIDE, La Argentina Secreta, contaste la historia del servicio de inteligencia, luego llegó Negro contra Blanco, acerca de los movimientos piqueteros, más tarde Mujeres Casi Perfectas, sobre las damas del poder. En el año 2015 presentaste Código Estiuso. En el 2017, el Libro Negro de la Justicia, algo valorado por los colegas. ¿Con qué nos vamos a encontrar entonces ahora con Los Horribles, con tu último libro? Bueno, mira, en este yo te diría que hay dos actores. Uno son Los Horribles. Yo llamo a Los Horribles, había un viejo periodista, vos lo conociste, Julio Blanc. Claro. Yo trabajaba con él en la redacción del Clarín, era mi jefe, y cada vez que había una necesidad de información de este tipo, me decía, averigua qué dicen Los Horribles. Los Horribles son efectivamente, como decís, de espías, operadores políticos, lobistas, son los que hacen el trabajo sucio de la política, que los hubo siempre en la política argentina, y yo lo que hago en este libro es un trazado histórico de muchos de ellos. Y te decía que hay otros actores en el libro que somos nosotros los periodistas, porque es un libro que está escrito en parte en primera persona, porque yo cuento mucho de cómo, en primera persona y en primera persona del plural, cómo los periodistas nos hemos vinculado con este tipo de personajes que van desde el Coti Siglia en la época de Alfonsín, a Iltano Angelici como el último horrible, el último operador de este actual gobierno del de Macri, ¿no? En el medio aparecen personajes de todo tipo, algunos de ellos yo cuento un poco cómo eran, cómo fueron, cómo son, de algunas reuniones, etcétera, y te hablo de, no sé, el Corcho Rodríguez, Rodolfo Galimberti, Luis Barrio Nuevo, Javier Fernández, Jaime Estiuso. Javier Fernández, lo dije al pasar, pero es muy importante en la trama histórica, sobre todo del kirchnerismo, y cómo estos actores van metiéndose, operando con los jueces, operando con los políticos y haciendo chanchadas, digamos, el trabajo sucio de lo que nos animan a hacer los políticos. Ese es un poco el tramado del último libro, Los Horribles, que enlaza con los libros anteriores sobre los servicios de inteligencia y la justicia federal, que es, yo creo, sigue siendo el gran problema en la Argentina, la corrupción en la justicia federal, ¿no? Tato, el público se pregunta cómo hace un periodista, vos en este caso, para relacionarse con esta suerte de gargantas profundas que a veces pueden vender carne podrida, ¿no? Y allá hay, claro, a ver, que habría que diferenciar eso, ¿no? Lo verdadero de lo falso. Ellos necesitan de los periodistas, porque las acciones de ellos precisan muchas veces de nosotros. Y en realidad yo parto de la premisa de que aceptan reunirse con nosotros porque a ellos les conviene y porque nos quieren usar. Siempre hay que vincularse con ellos bajo esa premisa. Te doy un ejemplo. El personaje principal del libro se llama Patricio, que es un hombre que trabajó para la CIDE.
repartiendo sobres entre los jueces. Y en una época me empieza a acercar, yo no entendía bien por qué, información sobre licitaciones públicas que estaban dirigidas, ¿sí? Una compra de algo del Estado estaba dirigido a determinadas empresas. Y yo digo, ¿por qué este tipo me trae esta información? Bueno, evidentemente estaba trabajando para las empresas que se quedaban afuera del negocio. Ahora, gracias a él le servía, porque yo escribía en el diario, en ese momento trabajaba en Clarín, una información que dañaba, que denunciaba una trampa. Y a él le servía porque el empresario para el que trabajaba lograba su cometido, que era arruinarle la licitación en que se la había robado. Este tipo de personajes siempre trabajan así, siempre actúan así, intentando armar operaciones, ni hablar en la justicia, que es el territorio donde yo más conozco, donde yo más me muevo, donde se hacen trampas de todo el tiempo, donde los jueces tienen, por ejemplo, sus abogados, que también cuento mucho eso, los abogados con los que hay que hacer negocios, los representantes de ellos para arreglar causas. Es increíble, pero esto pasa en la Argentina y sigue pasando, porque lo hemos hablado a esto, ya es algo que venimos denunciando los periodistas, pero no cambia mucho, o amenaza con cambiar. Yo creo que Macri intentó al principio de su gestión cambiarlo un poco, pero después finalmente todo volvió más o menos a la triste normalidad, ¿no? Bueno, por tus páginas, por las páginas del libro pasan, decías, Nocilia Galimberti, el Corcho Rodríguez, el Tano Angelici, entre otros nombres anónimos. ¿Qué distingue a estos, los de alto vuelo, del resto, Tato? Mira, los de alto vuelo lo que tienen es que son los que trascienden en el tiempo. Y Coti Nocilia está hace 30 años haciendo esto. Y el Tano Angelici, vos fijate que yo cuento la historia del Tano Angelici además, era asistente del Coti Nocilia, era el puntero del Coti Nocilia en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Así arranca el Tano. Y aprende del Coti Nocilia, tanto que es hoy el que maneja la justicia de la ciudad de Buenos Aires, la maneja el Tano, como en su momento la manejó Nocilia. En el mundo Boca, el Nocilia lo mete al Coti Nocilia en el mundo Boca. Las relaciones con la justicia federal y una fórmula que yo creo que es clave para entender a los horribles, que es una fórmula de expansión de poder que consiste en poner gente en todos lados. Coti Nocilia tiene gente en el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, de la Ciudad, de la Nación, en lotería, en el casino, en la Administración del Puerto de Buenos Aires, en todos lados, en la aduana, en todos lados tiene gente que ha puesto él y que después le responden a él y le deben favores. El poder un poco es eso, es una red muy pequeña, te diría, muy pequeña, de un grupo de gente que están todo el tiempo debiéndose favores entre sí y subsistiendo al paso del tiempo. Esos son los que permanecen, los que trascienden los gobiernos, los que van a seguir una vez que se va Cristina Kirchner, Mauricio Macri y el que venga. Ellos van a seguir teniendo poder. Hoy, en vez de escasear, la información sobreabunda. ¿Cómo es tu mecanismo para diferenciar lo importante de lo superfluo, ¿no? No dejarte influenciar por lo que pueden aportar los horribles, como decíamos antes, mentiras, por ejemplo, ¿no? Mira, yo creo que hoy el mayor peligro son las redes sociales más que los horribles. Los horribles en realidad intentan operar sobre causas que son de interés público. Las causas de corrupción, por ejemplo. El problema de los horribles no es tanto el desvío de atención, sino la información podrida. Recuerdo perfectamente un caso reciente cuando quisieron ensuciar a un juez, al juez Casanelo, diciendo, y esto fue una operación del macrismo, diciendo que se había reunido 2 veces en la Quinta de Olivos con Cristina. Y habían presentado testigos y todo, bueno, era todo trucho. Por supuesto que cuando te aparece el testigo vos crees que es verdad. De todos modos ahí, si conocías un poco el paño, te dabas cuenta que no era posible eso. Pero básicamente porque Casanelo nunca hubiera ido a la Quinta de Olivos y además porque Cristina, a diferencia de Néstor Kirchner, nunca le gustó estar mano a mano con... No le gustó ensuciarse las manos, no era ella la que negociaba esas cosas. Para eso ella tenía su gente. Y eso es una particularidad que hay que apuntar, que yo creo que es importante. El único presidente que de verdad metía las manos en la roña, que se ensuciaba las manos con este mundo, fue Néstor Kirchner.
ni siquiera Cristina, ni antes ni después, ni siquiera Menem, participaban de estas cosas. En cambio, Néstor Kirchner, y la causa de los cuadernos lo demostró, levantaba por teléfono para pedir plata, levantaba por teléfono, yo lo sé perfectamente, a los jueces para apretarlos, participaba de esto que se supone que los presidentes delegan en otros, ¿sí? Los aprietes, las amenazas, los pedidos de coimas, se supone que los presidentes generalmente los delegan en otro. Bueno, Néstor Kirchner no, Néstor Kirchner lo hacía él solo. Yo digo, es el primero horrible que llega a la suma máxima del poder público. Haciendo un poco de memoria, a Menem lo pone preso el juez Urso, decían un juez casi propio, ¿no? Era de él, sí. Bueno, del mismo modo que el juez Rodríguez, Luis Rodríguez, cercano al kirchnerismo, puso preso a Debido. ¿Qué le puede pasar a Macri? Yo creo que Macri ya lo debe intuir. Yo creo que la Justicia Federal va a intentar meterlo preso a Macri. Y si no puede con Macri, con varios de sus ministros. Ahí vos nombraste a Luis Rodríguez. Luis Rodríguez es un juez puesto por Javier Fernández, operador clave de la justicia en los tiempos de los Kirchner. Y sigue trabajando para Javier Fernández, solo que ahora Javier Fernández va a tener mucho más protagonismo que antes. Yo creo que Alberto Fernández fue además un operador importante de la justicia, fue un horrible de alguna manera un tiempo, en la primera etapa de Néstor Kirchner. De hecho, participó en la asignación de los jueces de la Corte, hoy tiene una gran relación con Ricardo Lorenzetti y tiene influencia sobre varios jueces federales. Yo creo que hay un cambio de clima tremendo en tribunales, lo vemos todos los días sale un funcionario kirchnerista de la cárcel, y es muy factible que quieran vengarse, no digo los jueces, digo algunos sectores del kirchnerismo, y que aprieten el botón de tribunales. Tribunales es, lamentablemente, cuando hablo de tribunales, quiero ser justo, la justicia federal porteña es muy corrompible, muy influenciable, muy sensible a las órdenes políticas y probablemente intenten hacer lo que les pidan. En el año 2012, Daniel Rafecas apunta a Vudú y luego el kirchnerismo descabeza a Comodoro Pi y el Ministerio Público que estaba en manos de Esteban Rigui, ¿no? Para defenderlo al ex vicepresidente. ¿Qué significó el caso Vudú en Comodoro Pi? ¿No? Hace poco Fernández se refirió emocionado a la figura del bebé Rigui. Bueno, está bien que lo señales. Para mí fue el punto de inflexión de la relación de la justicia federal con el kirchnerismo. Hasta ese momento los jueces federales no hacían nada, ¿no? Veían la corrupción pasar, recibían expedientes, denuncias, metían todo abajo del escritorio y no le daban bola a nadie. A partir del 2012, con el caso Vudú, lo que empieza a pasar es que esa relación de complicidad se empieza a romper. Y esto genera además que Cristina, ya no estaba Néstor Kirchner, desconfía de pronto absolutamente y convierte en enemigos a los que eran sus aliados hasta ese momento para garantizar la impunidad, que era un grupo de personas que te lo resumo básicamente en tres. Uno, Jaime Estiuso, el espía que manejaba la CIDE. Otro, Javier Fernández, que es un lobista histórico de tribunales y además es auditor general de la Nación. Y uno tercero, que es un abogado que se llama Darío Richarte, a la postre hoy recontra cercano de el Tano Angelici, vocal de Boca Juniors y demás. Ellos tres le manejaban la justicia federal. A partir del 2012 se rompe ese vínculo, se rompe esa relación, y es cuando empieza a pelearse Cristina con Jaime Estiuso, que termina en esa famosa escena de Cristina hablando de Jaime Estiuso en las Naciones Unidas. Una escena realmente sacada de una película clase B de espionaje, ¿no? Javier Fernández, decías, era el gran operador de Kirchner y se dice que Angelici hace lo mismo para el gobierno. ¿Ambos tienen nexos? ¿Se conocen de alguna manera? No solo tienen nexos, son amigos, son cercanos, se conocen hace mucho tiempo, porque caminan los mismos pasillos. Los dos son, Javier Fernández va al palco de Boca permanentemente. En los palcos de Boca pasa de todo, ya te aviso. Ahí va Darío Richarte, va Javier Fernández, van varios jueces federales, van varios fiscales federales. Ahí se cocinan muchas, va el Cotino Siglia, va el hijo del Cotino Siglia. Ahí se cocina mucho y ahí no hay radicales, no hay peronistas. Ahí hay jugadores, hinchas de Boca haciendo negocios, haciendo política, de todo. Sí hay nexos. Yo igual permití una pequeña distinción.
Javier Fernández cooptó la justicia federal buscando impunidad, y hay pruebas de sobra de que lo hicieron con mucha plata, ¿sí? Que pagaron mucho por eso. En el caso de Darín Angelici fue una influencia más acotada. No hubo ese festival de impunidad que hubo durante los años del kirchnerismo, tal vez porque hubo menos denuncia de corrupción, o tal vez porque no fue la intención, no lo podemos saber. La influencia de Angelici fue básicamente para estos años en la justicia federal para hacer pactos pactos de paz, si se quiere, con al menos 3 jueces que son muy importantes: Canicoba Corral, Ariel Lijo y María Servini, de Curio María Servini. Perdón, en cambio, en la época de Javier Fernández, bueno, yo cuento en el libro una escena increíble de la famosa causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, cuando Néstor Kirchner levanta el teléfono, lo llama a su contador Víctor Manzanares y le pide que vaya a la CIDE y que pregunte por Javier Fernández. Efectivamente va Víctor Manzanares, contador de los Kirchner, a la CIDE, ahí 25 de mayo, puede jugar a la Casa Rosada, pocos metros. Lo llevan a una oficina, está Javier Fernández, aparecen con un maletín, suponemos lleno de plata, él no lo abrió nunca, y se van juntos con un auto de la CIDE hasta el departamento de Javier Fernández. Se juntan en el quincho que tiene Javier Fernández en su departamento, con el póster de Boca de fondo, con un póster del Padrino de fondo, una cosa insólita, y aparece, ¿quién? Aparece Norberto Yarvide en el departamento. Hay una tontería ahí que ocurre, que es que Javier Fernández le pregunta si quiere tomar algo, Víctor Manzanares dice un té, y Fernández y Ollarvide se matan de risa, dicen no entendés nada, acá se toma champán. Y abren una botella de champán, brindan, y ahí acuerdan el cierre de la causa de enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Vamos a hablar del caso D'Alessio. Parece haber marcado un quiebre en el vínculo con las fuentes, ¿no? ¿Los horribles tienen puntos en común con personajes como, por ejemplo, D'Alessio? Sí, de hecho yo hablo bastante de eso sobre el final del libro, porque D'Alessio para mí es un horrible pequeño, es un horrible medio berretón, que sin embargo se convirtió en informante de la AFI de Macri, y desde ahí se fue capturando poder, se convirtió en fuente de un montón de periodistas, se metió en despachos judiciales, pues declaró como testigo y como perito en causas de la justicia federal, y se metió en algunos despachos de funcionarios públicos como en el Ministerio de Seguridad. Yo creo que esto habla más de nosotros que de ellos, te voy a ser franco. Creo que D'Alessio hubo siempre, vendehumos de esto hubo en todos lados, en todas las áreas. Lo que pasa es que yo creo que el periodismo en general y la política en general perdió por estas locuras con las que vivimos, estas locuras por la información a pedido, a la carta, incluso la grieta y todo lo demás. Hemos perdido capacidad de precaución y de darnos cuenta que era un trucho. Un tipo que decía ser informante de la DEA, el consultor de la DEA, iba a los programas de televisión o escribía columnas de opinión en los diarios. Eso antes no hubiera pasado, nos hubiera llamado la atención. Evidentemente ahí se pecó fuerte porque no se le tendría que haber dado el lugar que se le dio, claramente. Era un horrible chiquito, un horrible menor que tuvo un impacto mayor, claramente. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, Tato, vamos a hablar de uno de los personajes más célebres del peronismo por la influencia que tuvo, me refiero a Jorge Antonio, un mimado del propio general, de Menem. Volvemos después de la pausa, ya estamos con Tato.